En la zona de culto de la Catedral de Burgos hay dos capillas destinadas a la oración y a las celebraciones litúrgicas. Una de ellas posee la imagen del Santísimo Cristo de Burgos, que le da el nombre, con una devoción que se extiende por varias regiones de España y numerosas naciones de Hispanoamérica, donde es conocido como el Señor de Burgos. La capilla es una obra de estilo gótico del siglo XIV, edificada sobre el antiguo claustro románico. Fue una nave de la nave oeste del claustro románico que luego fue reformado y se hizo en gótico. Entonces eso se convirtió en una capilla con el tiempo. La imagen actual pertenece al grupo iconográfico de los crucifijos articulados, realizada en madera policromada con articulaciones que permiten mover brazos y piernas, pelo natural y revestida de piel curtida de bóvido, que sustituyó a otra en lienzo que estaba anteriormente. En esa capilla se dio culto a un Cristo que no era talla de madera, sino era un Cristo de pintura. Así estuvo dándose culto a ese Cristo durante mucho tiempo, claro. El Santísimo Cristo de Burgos, antes de llegar a la capilla de la catedral, estuvo en el monasterio de San Agustín. Se cree que es una talla del siglo XIV, pero su leyenda se remonta a siglos antes, cuando un mercader muy devoto de los agustinos de San Andrés pidió las oraciones de los monjes para su viaje a Flandes, prometiendo traer algún adorno para su pobre iglesia. Olvidándose de su promesa, a su regreso se topó con una gran tempestad. Al sosegarse las aguas, apareció en ellas un cajón a modo de ataúd. Tras recogerlo y abrirlo, había dentro de una urna de cristal un Cristo, con las manos en el pecho, la llaga en el costado y las manos y pies con rotura de clavos. El mercader, impactado por la imagen, recordó lo ingrato que había sido con los monjes y decidió entregar el tesoro a los ermitaños. Una comitiva acompañó al mercader desde el puerto de Santander hasta el monasterio. Los ermitaños colocaron la caja de cristal con el Cristo en el altar mayor de la capilla del convento. Son leyendas. El hecho es que el Cristo aparece ya en el siglo XV en el monasterio de San Agustín. Pronto surgió fama milagrosa en torno a la imagen. Su realismo y modo en que se presentaba a los creyentes contribuyó a que surgieran leyendas sobre su naturaleza física. Relatos legendarios cuentan que le crecía el pelo y las uñas, sudaba, sangraba y era una momia. El Cristo era tan venerado que cuando los reyes llegaban a Burgos, lo primero que hacían era visitar el Cristo de Burgos y orar ante el Cristo de Burgos. Una de las visitas que hace Isabel la Católica, pues al verle con la iluminación que tenía, le causó tal impresión que casi se desmaya. En la Edad Media se utilizó en los autos sacramentales de las representaciones de la Pasión. En su interior había una calabaza que presuntamente se llenaba de sangre para hacerla salir por el costado. Nunca salió en procesión, haciéndolo únicamente para ser trasladado a la catedral en 1808. En la Guerra de la Independencia, que salen todos los religiosos de los monasterios, salen también los religiosos del monasterio de San Agustín. Allí estaba el Cristo de Burgos. Lo tenían pues como algo verdaderamente excepcional. Al terminar la guerra regresó a San Agustín, aunque años después, con la desamortización de Mendizábal, volvió a llevarse definitivamente a la catedral, colocándolo en la capilla de los Remedios, que pasó a llamarse del Santísimo Cristo. En ese momento queda abandonado el monasterio, pues el Cristo se traslada a la catedral. A sus pies, como esvotos, se colocaron unos huevos de avestruz traídos de África por un comerciante local. La primera copia autorizada del Cristo se elaboró para los agustinos de Sevilla a finales del siglo XVI. Un siglo más tarde, aprovechando el espacio entre la muerte de su abad hasta el nombramiento del nuevo, se llevó a Lima, a Perú, donde permanece actualmente. El Cristo de Burgos original ennegreció con el paso de los siglos y el cabildo vio necesaria su restauración. El Cristo se restaura contra la voluntad de muchos y entonces hubo que estudiarle bien a fondo y se vio que el color que tenía no era el natural,
sino que era el color de las velas, todo el humo, todo sucio, todo, y eso había que limpiarlo. Entonces a algunos eso pues no les gustó. Los restauradores estudiaron la pieza original analizando sus materiales mediante radiografías y análisis clínicos de la policromía. Bueno, cuando les estábamos restaurando, pasó por aquí la reina, Sofía, y la llevamos a ver pues todo lo que estábamos restaurando entonces en la catedral. Y entonces el Cristo le teníamos en una capilla, creo que era la capilla de San Gregorio, y le teníamos puesto en una mesa, y claro, se veía todas las articulaciones que se le podía tocar y se metía el dedo y tal. Y yo le decía a la reina, digo, convénzase, majestad, de que efectivamente puede meter el dedo y como si fuera el cuerpo humano que se introduce, ¿no? Dice, ay, no, dice, no lo hago, no, que me da muchísimo respeto, no lo hago. Y no lo hizo. Pero se podía hacer, y lo hice yo delante de ella, digo, miren, ay, dice, no, yo no lo hago. Posteriormente, con la ayuda de las nuevas tecnologías y respetando la naturaleza de los elementos utilizados en el original, se ha creado una réplica para ser contemplada y utilizada de manera más popular, acercando la figura del Santísimo Cristo de Burgos a los ciudadanos. La pieza de madera de cedro se talló por partes, cabeza, torso, brazos y piernas, que posteriormente se ensamblaron, dejando movilidad en las articulaciones. Su relleno es ahora de fibra sintética forrada en cuero para dar sensación de realismo. La talla tiene detalles como las gotas de sangre elaboradas con yeso, las uñas de pergamino o el pelo natural. Con ello se ha recuperado la tradición del descendimiento, con un acto que se celebra en la Plaza de Santa María el Viernes Santo. No sabemos cómo era el desenclave entonces, pero probablemente el desenclave consistía en bajarle de la cruz y había una simulación de una estatua de la Virgen o una mujer vestida de Virgen y le ponían el Cristo en las rodillas. También se procesiona durante el Santo Entierro, llevando el paso a hombros por miembros de la Cofradía de las Siete Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos, siendo protagonista igualmente en la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. Una de las devociones más arraigadas entre los burgaleses cuenta ahora con una imagen a la que poder acercarse para venerar fuera de la capilla.